En aquel día dirás, cantaré a ti, oh Jehová, pues aunque te enojaste contra mí, tu indignación se apartó y me has consolado. Hola amigo, ¿qué tal? Buen día, nuevamente te saludo a través de este video, deseando que tengas un bonito día, un día lleno de bendiciones de parte de nuestro Dios. Bien, el día de hoy vamos a ver una artimaña más, pero con la particularidad que esta será la última de este tema que hemos estado mencionando, las artimañas del enemigo para que los hijos de Dios tropiecen. Bien, esta última artimaña de la que vamos a hablar se llama las divisiones dentro de la iglesia, ¿sí? Así como lo escuchaste, quizás te suene un tema conocido, un tema muy entendible, porque en todos lados hay pleitos, hay divisiones, hay discordias que provocan que las iglesias empiecen a separarse, empiecen a mermar en la membresía, y eso le da gusto al diablo. De eso se trata esta artimaña, de evitar caer en la zancadilla. Por cierto, esta artimaña es la que más usa el enemigo, es la que más le gusta, es la que más le funciona, y sin embargo, a pesar de que es una artimaña muy vieja, muy conocida, no hemos hecho caso para evitar seguir cayendo en ella. Les gusta, al enemigo le gusta que los hermanos nos estemos peleando, que nos estemos atacando, que nos estemos criticando, que nos llenemos de celos, que nos llenemos de amargura. Esta artimaña es la que más daño ha hecho a la obra de Dios. Es difícil levantar una obra, es difícil mantener una iglesia, es difícil que la gente persevere en la obra, en el camino de Dios. Y sin embargo, cuando ya la gente está ahí, siempre empieza el enemigo a meter la cola para provocar cizaña, para provocar las divisiones dentro de la iglesia. Por eso, en el Nuevo Testamento encontramos ciertas advertencias sobre esta práctica, y nos dice que tengamos cuidado de no caer en ellas. Mira, por ejemplo, dice en Gálatas 5:15: pero si os mordéis y os coméis los unos a los otros, mirad que también no os consumáis los unos a los otros. Es decir, que podemos tener diferencias, es decir, que podemos pensar de diferente manera, que podemos actuar de diferente manera, pero nunca debemos de hacernos daño, nunca debemos de darle gusto al enemigo, nunca debemos de provocar la división. Eso es lo que quiere decir. Es una situación difícil, es una situación cruel. Esta es la realidad que vivimos en la iglesia al hablar de que hay divisiones. Es un tema delicado, pero más sin embargo vemos que está sucediendo en muchas iglesias. ¿Qué hacer al respecto? He aquí 11 preciosas soluciones a esta artimaña de parte del enemigo. Solución número 1: fíjate en las bondades y cualidades de los demás y no en sus pecados. Nadie es perfecto, todos tenemos fallas, pero no es nada agradable recargar las fallas a alguien, y mucho menos que nos la digan a nosotros. Lo mejor que podemos hacer es imitar lo bueno de cada quien. En la Biblia nos damos cuenta de cómo Dios se fija más en los aciertos que en las fallas. Por ejemplo, en Job se enojó, Job trató de justificarse a sí mismo, pero Dios se fijó en 3 cosas. Número 1, en su paciencia. Número 2, en su fidelidad. Y número 3, en su sufrimiento. Dios habla de los héroes de la fe, como Abraham, como Sara y como Jacob. Sí, hermano, en lugar de andarnos criticando, en lugar de andar buscando el error, en lugar de andar buscando dónde puedo atacar al hermano, mejor vamos a tratar de fijarnos en las virtudes, en los aciertos que tiene ese hermano, para no caer en lo que quiere el enemigo, que es el pleito, la cizaña, la división. Segunda solución: la unidad da fuerza. En cambio, cuando no hay unidad, hay debilidad. Es decir, la desunión debilita a la iglesia. Mientras los creyentes estemos unidos, podremos resistir todo el ataque del enemigo. Al enemigo se le hace más fácil destruirnos cuando estamos solos, cuando no tenemos amigos, cuando no tenemos hermanos, cuando no tenemos en quién confiar. Mas sin embargo, cuando nos unimos, cuando nos preocupamos los unos por los otros, cuando nos apoyamos los unos a los otros, no es fácil que los dardos de Satanás logren hacer daño. Encontramos en la Biblia que doblez de 3 cordones no es fácil de romper. En cambio, desunidos somos blancos fáciles. Tercera solución: amémonos los unos a los otros. Aquí voy a mencionar algunas citas bíblicas muy extensas que hablan sobre el amor. Primera de ellas: un mandamiento nuevo os doy,
que nos amemos unos a los otros. Palabra del Señor, palabra de nuestro Señor Jesucristo. Que nos amemos los unos a los otros, porque parece que vamos a la iglesia, que nos amamos, que somos hermanos, que somos amigos, pero en realidad no. Hace falta amor de Cristo en los hermanos de la iglesia. Y en esto conocerán que son mis discípulos, dijo Jesús, si tuvieran amor los unos por los otros. Otra vez el amor. Este es mi mandamiento, que nos améis los unos a los otros. Otra vez habla del amor. No debáis nada a nadie, sino que amarnos los unos a los otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. Amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Otra vez, puras citas, puras palabras del Señor que habla sobre el amor entre los hermanos. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios, porque Dios es amor. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos los unos a los otros. Gloria a Dios. Recuerda el 10º mandamiento que dice: no codiciarás. El apóstol Pablo habla sobre la codicia como una idolatría. Cuarta solución: sobresaltémonos los acuerdos. Es decir, que dejemos a un lado las diferencias de opiniones. Debemos de estar de acuerdo en las cosas realmente importantes y dejar de pelear por cosas simples para evitar las divisiones. Quinta solución: Dios ama la paz. Los creyentes debemos de estar en paz, porque nuestro Dios es un Dios de paz. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Cuando vivimos en paz, hay bendiciones de parte de Dios. Inclusive, cuando tú estás en paz con Dios, estás en paz con tus prójimos, con las personas con las que convives en el trabajo, en la escuela, en la casa, en el barrio. Cuando hay paz en tu corazón, cuando hay paz de Dios en tu vida, las reflejas a los demás. Sexta solución: debemos de tener cuidado en mantenernos en la paz con Dios. O sea, confesar los pecados y arrepentirse cada día. No somos perfectos, no somos santos, somos débiles ante ciertas circunstancias y llegamos a fallar. Por eso es necesario que todos los días le pidamos perdón a Dios, confesando los pecados, los errores que hayamos cometido. Si no hay paz con Dios, no habrá paz con los demás creyentes. Cuando los caminos del hombre son agradables a Dios, aún sus enemigos pacificarán con él. Esa es palabra del Señor. Cuando tú tienes paz de Dios en tu corazón, hasta tus enemigos se calman. Séptima solución: recordemos que somos hermanos unos con otros. Somos una unidad espiritual. Por ende, debemos de estar en plena comunión con nuestro Dios. Abraham le dijo a Lot: no haya ahora altercado entre tú y yo, porque somos hermanos. Los hermanos somos miembros del cuerpo de Cristo. Y cada miembro en el cuerpo de Cristo sirve para algo. Cada miembro ayuda a los demás miembros del cuerpo de Cristo. Es decir, nos necesitamos los unos a los otros. Es decir, no somos independientes, no somos autónomos, somos una unión complementaria. Todos somos necesarios, todos nos ocupamos. Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un propósito, un objetivo particular que debemos de cumplir. Por eso en la Escritura dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Solución número 8. La desunión hace mucho daño a la iglesia. Por ende, esa desunión le da fortaleza, le da poder al enemigo. Dios es deshonrado y no recibe la gloria cuando hay divisiones en las iglesias. Además, dañamos a otros hermanos cuando provocamos divisiones. Esto es fácil de entender. Cuando hay hermanos que se separan de su iglesia, se llevan a otros hermanos que ni la debían ni la temían, que ni enterados estaban, pero que son débiles de carácter y se dejan llevar por las palabras suavecitas que les comentaron. Novena solución: debemos de ser los primeros en buscar la paz y la unión. ¿Sí? No esperes que el otro lo haga, no esperes que el otro dé el primer paso. Tú, como hijo de Dios, debes estar en la disposición de dar el paso para solucionar las diferencias, para no caer en la artimaña del enemigo. No esperes que otro lo haga, hazlo tú, y por cierto, hazlo bien. Sigue la paz con todos y la santidad, dice la palabra del Señor. Sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. Sigamos, busquemos lo que ayuda a vivir en paz y a la edificación de la iglesia. Seguir la paz
como un cazador sigue a la presa. ¿Tú has visto cómo un cazador persigue a una presa? Si tú has tenido esa experiencia viva de ir a cazar, o has visto por televisión videos donde un cazador va sobre su presa, con qué insistencia, con qué fuerza, con qué tenacidad va sobre ese pobre animal. Así nosotros deberemos de buscar la paz para no caer en la artimaña del enemigo. 10ª solución: júzgate a ti mismo. Antes de criticar a los demás, antes de hablar a los demás, obsérvate a ti mismo y no observes a los demás. Cuando te examinas a ti mismo, tienes mucho cuidado en no examinar a los demás, porque te vas a dar cuenta que no eres perfecto, que tienes fallas y que quizás tú tengas más fallas que los otros hermanos a los cuales tú estabas criticando. No juzguéis para que no seáis juzgados, dice la palabra del Señor, porque con el juicio que seáis juzgados y con la medida que midéis, os serán medidos, dice la palabra. Entonces, evitemos hacer eso. 11. Vístete de humildad. ¿Cuánto nos hace falta vivir en humildad? Hoy en día está muy en moda el que dirán, la vanagloria, el vestir bien, el de presumir cosas para demostrar que eres alguien importante en esta sociedad, pero nunca nos acordamos de la humildad. Entonces es necesario que como hijos de Dios nos vestamos, nos recubramos de la humildad. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, dice la palabra del Señor. Antes bien, en humildad, estimados inferiores los unos a los otros. El creyente humilde, que puede ver el mal en sí mismo, puede ver el bien que Dios hace en los demás. Si los creyentes fuésemos más humildes, estaremos menos propensos al orgullo. Y el orgullo es el arma principal del diablo. El orgullo es lo que está provocando pleitos, iras, divisiones, contiendas, etcétera, etcétera, etcétera. Terminamos. Conclusión. Dice en la Escritura: mirad cuán bueno y cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía, porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. Bien, ovejas del redil del Señor, esta fue la artimaña que hemos tratado de evitar a través de estos consejos. Como dije hace un momento, esta es la última de esta serie, de este tema. Me despido de ti, tu amigo y hermano en Cristo Jesús, Eneas Esteban, deseando que tengas lluvia de bendiciones. Pero recuerda, así dice la Escritura: los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a las multitudes como las estrellas a perpetua eternidad. Que Dios bendiga.